Hola valiente, el día de hoy voy a explicarte qué es el trastorno de fobia social y a describirte 8 situaciones que pueden desencadenarla. Y quédate hasta el final porque voy a decirte con qué otras patologías o alteraciones se puede confundir muy fácilmente este trastorno. Así que comencemos. Pero antes, si es la primera vez que visitas este canal, te voy a pedir que te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video que va a ayudarte a superar la ansiedad y la depresión. Tener fobia social no significa que seas tímido, introvertido o inseguro. Tener fobia social es un trastorno realmente serio e incapacitante. Al hablar de fobia, estamos refiriéndonos a una respuesta de ansiedad muy elevada que viene acompañada de un enorme malestar físico y psicológico que la persona experimenta ante situaciones sociales. Es por esto precisamente que la fobia social se encuadra o se categoriza dentro de los trastornos de ansiedad. Ser tímido e introvertido hace alusión más que todo a rasgos de personalidad que por supuesto que pueden ocasionar malestar o ser limitantes, pero nunca al grado de malestar o de limitación que puede suponer tener una fobia. En este caso, fobia social. Como te decía, la fobia social se caracteriza por un intenso miedo que la persona experimenta ante situaciones sociales en las que perciba o sienta que estará sometido a la evaluación de los demás. La persona experimenta una ansiedad muy elevada ante la idea de ser humillado, avergonzado o rechazado por los demás, o también por la posibilidad de que diga algo que pueda ofender a los otros. Esto ocurre sin que exista realmente una razón lógica que lo justifique. Lo anterior hace o que la persona evite la situación o tenga que enfrentarla con mucho malestar interior. Este miedo claramente es desproporcionado, irracional e incoherente con la situación social o el contexto en el que se encuentra la persona. De ahí su carácter de trastorno. Estas manifestaciones aparecen asociadas a diversas situaciones sociales por un mínimo de 6 meses para que se considere un trastorno de ansiedad social. Por otro lado, el malestar que experimenta esta persona en esas situaciones limita significativamente su vida y su funcionamiento. Por lo tanto, cada vez se va haciendo más disfuncional. El trastorno de fobia social tiende a manifestarse más que todo en la adolescencia, cuando la interacción social empieza a adquirir una especial relevancia, aunque se han encontrado algunos casos en que puede aparecer antes de los 10 años. Bien, ¿qué situaciones están asociadas o se puede considerar que desencadenan este trastorno? Te voy a dar las 8 que considero más importantes. Primero, haber tenido una experiencia traumática en la niñez o en la adolescencia, o haber sido víctima de abuso sexual o abuso psicológico. Aquí también podríamos incluir cualquier situación social que haya tenido un impacto tan grande en el niño que se pueda considerar una experiencia de trauma. 2. Haber tenido experiencias sociales muy desagradables o muy incómodas en la niñez y en la adolescencia de forma sistemática. Por ejemplo, haber padecido bullying o acoso escolar, haber sido también víctima de acoso por un hermano o por un profesor que a lo mejor descalificaba también de forma sistemática al niño. 3. Haber tenido una crianza donde se fomentó un estilo de apego que no respondió adecuadamente con las necesidades del niño. Como saben, lo que ocurre en los primeros años de vida es fundamental y la relación que tiene el niño con los padres o los cuidadores en estas primeras etapas de vida es determinante de cómo va a ser el adulto. Si estas personas no establecen con el niño una forma de apego seguro, sino más bien inseguro o desorganizado, pues eso va a hacer que el niño no esté lo suficientemente preparado para afrontar situaciones de estrés, recordando que
que los niños son mucho más vulnerables porque no han desarrollado aún pues, los recursos y las habilidades psicológicas para manejar estas situaciones, lo que hace que al estar expuestos a este tipo de estrés, pues eso pueda generar un daño importante en su parte psicológica. 4. Tener un progenitor que haya padecido o padezca fobia social. Esto es muy importante porque en este trastorno en particular parece ser que hay un componente o una influencia genética bastante importante. Esto pasa en la mayoría de desórdenes psicológicos, pero en este trastorno es muy significativa esta influencia y es un aspecto muy relevante. Quinto, tener un progenitor que padezca algún otro trastorno psicológico. Esto es importante porque recordemos que cuando uno de los padres padece alguna alteración psicológica que no ha sido debidamente tratada y que a lo mejor está avanzada, pues eso inevitablemente pone al niño en una condición de vulnerabilidad psicológica que puede hacer que en el futuro desarrolle diferentes alteraciones, entre ellas la fobia social. Sexto, haber tenido un estilo de vida en la infancia que dificultó que el niño pudiera entablar relaciones sociales de forma satisfactoria. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno de los padres, por razón de su trabajo, tiene que estar moviéndose o cambiando de ciudad con muchísima frecuencia. Eso hace que el niño tenga que estar cambiando de colegio y de amigos, a lo mejor con mucha rapidez, y que por eso no alcance a adaptarse a nuevos entornos sociales. Esto lo va a afectar enormemente en su capacidad de socializar y puede contribuir a que desarrolle este trastorno. Séptimo, los niños que no socializaron o no tuvieron una adecuada socialización por factores como la pobreza, vivir en zonas alejadas o las circunstancias de los padres, pues van a tener un retraso en su desarrollo psicosocial y eso a futuro puede contribuir a que se desarrolle este trastorno. Octavo, tener alguna condición, enfermedad, alteración que sea muy llamativa a simple vista y que pueda exponer al niño a situaciones como el asombro, la sorpresa, incluso las burlas de los demás. Esto tiene un efecto como el efecto que tiene el bullying sistemático en un niño y como lo habíamos mencionado anteriormente, pues esto va a incidir tanto en el mundo psicológico del niño que puede llevarlo a desarrollar a futuro un trastorno de ansiedad social. Bien. Como puedes darte cuenta, confirmamos una vez más esta idea de que la niñez y la juventud, pero principalmente los primeros años de vida son fundamentales y determinantes en el desarrollo de los recursos psicológicos que van a ayudar a una persona a tener una buena salud mental cuando crezca. Aquí hay una cosa importante y es que no vayas a pensar que por haber tenido o cumplido con una de estas circunstancias significa que ya padeces de fobia social. Recordemos que lo psicológico es mucho más complejo y aquí no existe esa relación de causa y efecto directa que una cosa, genera otra. Los trastornos psicológicos son el resultado de la interacción de múltiples variables, por lo tanto, pues no basta con que tú hayas tenido una circunstancia similar para considerar que puedas tener este tipo de desorden. Lo que sí es cierto es que las situaciones que te he mencionado se consideran factores de riesgo, es decir, que incrementan la probabilidad de que una persona pueda tener o desarrollar trastorno de fobia social. También recuerda que hay rasgos de la personalidad que pueden fácilmente confundirse con ese trastorno, tales como los que mencioné al comienzo de este video. Por otro lado, y esto sí que es importante y debo subrayarlo, también es muy común que el trastorno de fobia social se confunda con el trastorno evitativo de la personalidad y el trastorno dismórfico corporal, asunto que trataremos en otro video para que no te confundas. Y presta mucha atención porque en el próximo video voy a explicarte cuál es el tratamiento del trastorno de fobia social, pero además te voy a dar unos tips y pautas altamente efectivas para poder manejar este desorden psicológico. Bueno, valiente, si este video te ha gustado, apóyame con un like. Si tienes opiniones o preguntas, déjame un comentario y recuerda compartir con otras personas. Hasta la próxima, valiente.